Muy buenas tardes, bienvenidos sean a la cuarta edición de Cinéfilos. ¿No se escucha? Habla cerca del micrófono. Bueno. Muy buenas tardes, bienvenidos sean a la cuarta edición de Cinéfilos, el programa de TechSem sobre cine y filosofía. Mi nombre es Sharon Guerrero y ahorita estoy en la compañía del profesor Daniel Córdoba, acá Coco, mis compañeras Fabiola Santos, Sofía Portilla y Jimena Aranda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ok, bueno. Bueno, para iniciar vamos a establecer cómo va a ser la dinámica del programa. Vamos a dar una breve reseña de la película, seguida por sus impresiones generales. Después del corte musical empezaremos con la semblanza del autor y comentarios orientados por las preguntas que yo les voy a hacer. Finalmente discutiremos entre todos los temas que vayan surgiendo y nos despediremos con nuestras propias conclusiones. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Está bien? Sí, súper bien. Muy bien. La película de la que vamos a hablar en este programa va a ser la película Rival del director Denis Villeneuve, con el guión de Eric Heiser, y está basada en el libro de Ted Chiang, Story of Your Life. Y bueno, esta película ha sido bastante aclamada por la crítica cuando salió hace 2 años, en el 2016. Y estuvo nominada a 8 Óscares, de las cuales, bueno, ganó Mejor Edición de Sonido, pero hay que tener en cuenta que estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Director, entonces sí son categorías demasiado fuertes. Lo que sucede, bueno, en la trama de esta película es que llegan unas naves alienígenas a la Tierra y básicamente el gobierno contrata a una lingüista experta llamada Louise Banks, que la interpreta Amy Adams. Y bueno, básicamente lo que ella tiene que hacer es intentar entablar comunicación con estos extraterrestres, que bueno, son seres bastante avanzados. Mientras ella va comprendiendo el idioma de los extraterrestres, la película cada vez va tomando van apareciendo cada vez más flashbacks de la vida pasada de Luis con su hija. Entonces ya después empieza a volver un poco confusa la línea del tiempo, pero resulta que los alienígenas vienen a la Tierra para darles este lenguaje a los humanos, el cual les permite pensar sobre el tiempo de una manera no lineal. Entonces, pues básicamente ese es el spoiler de la película. Lo que pasa como flashback no es un flashback. Entonces, bueno, ¿cuál es su opinión de la película? Como opiniones generales iniciales de lo que tuvieron. Pues al inicio me parecía bastante extraño el hecho de que se supone que yo iba a ver una película de alienígenas y de repente me están pasando imágenes de una familia, de una mujer con su hija que está separada, etcétera. Entonces al principio me empiezo como a disgustar, pero cuando llega lo de la nave y te empiezas a enterar que el tiempo no es lineal, que, o sea, todo el tiempo es todo el tiempo literal, cuando los aliens dicen necesitamos su ayuda en 3000 años, y cuando en realidad era en ese momento porque el tiempo ya era uno solo, o sea, ya no lo veías de forma lineal, de repente te está mandando que la chica vive todo el tiempo al mismo tiempo, entonces me parece una trama excelente, con fotografía excelente, me encantó de verdad la película. Sí, es una película bastante bien dirigida, en mi opinión. Y sí, verdaderamente rompe con el género de la ciencia ficción, no es lo que uno se espera de la típica película de ciencia ficción, propone mucho más allá. Fabiola, ¿cuál es tu opinión de la película? Bueno, es que al principio igual, pues como que me extrañé debido a los flashbacks, que se suponen que son como los recuerdos de su vida pasada, pero conforme el tiempo, bueno, conforme la película iba avanzando, el lenguaje como que era diferente y como que las personas, bueno, la lingüista se empieza a dar cuenta que los aliens como que le están dando a entender otro concepto del tiempo al que ella pensaba que era el verdadero, porque pues los humanos lo vemos en forma pues ya establecido, presente, pasado, presente y futuro, pero para los aliens es como que todo pasa en el momento y no es como que ya está establecido el tiempo, pero nosotros lo vemos con algo diferente. Muy bien. ¿Y tú, Sofía, qué te interesó más de la película? Bueno, a mí lo que más como me gustó fue que, pues siendo una película de aliens de ciencia ficción, pues no nos tuvieron como el mismo repertorio de siempre, de que llegan los aliens y disparos y rayos láser y todo eso, sino que fue algo más enfocado a la parte humana
de la película, a la parte de la doctora, tratando de entender qué era lo que hacían ellos, pues en la Tierra, ¿no? Básicamente. Entonces, pues a mí se me hizo eso algo muy padre, como que sale del contexto de lo que estamos habituados a ver en películas de aliens. Y también me gustó mucho el soundtrack, se me hizo muy padre. Me daba miedo la canción, pero Sí. estaba muy buena. El soundtrack lo hizo mi ídolo compositor Johan Johansson, lo amo con Es todo muy, mi muy buen corazón. soundtrack, sí. Ese para mí es el mejor compositor contemporáneo. Se acaba de morir este año, lloré mucho, pero bueno, siento que su música ha innovado mucho, es muy atípica con los scores que han sacado últimamente. Experimenta mucho con los sonidos y eso se me hace muy rico en este tipo de películas, sobre todo que es de ciencia ficción. ¿Y tú, Coco, qué opinas? Pues, bueno, abundando igual, creo que es una película distinta en cuanto a ciencia ficción y alien se refiere. A mí en lo personal me aburrió un poco. Me parece una película excesivamente larga y excesivamente lenta, aunque es muy bonita visualmente. O sea, tiene como una edición linda, el sonido está bien, las escenas, incluso como el ambiente que le ponen a la película en general, está padre. Visualmente, o sea, de verdad es una película linda, pero para mí está en esa delgada línea entre el documental croata, ¿no? De media hora de un plano horizontal así, donde no pasa nada, y una película con diálogos, ¿no? Pues sí, ciertamente no viene la edición tan, bueno, tan acelerada como suelen ser en la mayoría de las películas. Muchas tomas son muy largas y mucho choro, sobre todo cuando van a acceder a la nave y que sale así como media hora cómo va subiendo el elevadorcito y eso. Pero de alguna manera, bueno, yo pienso que eso va creando una tensión en los espectadores, más expectativa de, bueno, ya quiero ver al alienígena, ¿no? Y resulta algo increíble porque el alienígena ni siquiera es un alienígena Convencional, ¿no? ajá, Sí. convencional que esperemos nosotros de X película que parecen así como manitos verdes, pues no, se me hace muy creativo la manera en la que diseñaron los personajes, el interior de su nave espacial. ¿Ustedes qué opinan al respecto de la manera en la que ilustraron y ambientaron la película con este concepto de alienígenas y ciencia ficción? Pues yo sinceramente no esperaba que aparecieran los alienígenas, ¿no? Yo dije, esto lo van a mantener para siempre en secreto para que de cierta forma tú lo imagines o simplemente no haya tanto trabajo de tener que diseñar. En cuanto los presentaron fue como, wow, ¿qué está pasando aquí, sabes? Estamos, como dices, acostumbrados a humanitos verdes, estamos acostumbrados a incluso a insectos. Y este giro que le dan al hecho de que parecen como pulpos, no sé, que echan tinta, Sí. está bastante extraño, pero es muy interesante ver una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados. Yo creo que una de las partes como más interesantes en ese aspecto es que para mí la película pues no se trata de los aliens, se trata de lo que habla la película, solo que me parece que el ejemplo contrasta más si ya pones otra especie, ¿no? Una especie no planetaria, en este caso Sí. estos pulpitos, pero en realidad la trama de la película realmente no es como tal los aliens, como en otras películas de ciencia ficción. Creo que en ese sentido es muy diferente. En mi opinión, digo, yo sinceramente no la consideraría o no la había considerado una película de ciencia ficción estrictamente justo porque a lo mejor uno tiene en su mente el canon de Blade Runner, de Terminator, de otras cosas, y me parecía más como un drama así. Pero, pero sí, claro, es una ciencia ficción diferente, ¿no? Por la temática, por el contenido, pero yo creo que no se trata de aliens, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, ciertamente es una historia de ciencia ficción muy innovadora y quizás también la ciencia ficción entraría también en este asunto del lenguaje, que también es algo muy diferente a lo, bueno, es como parte de lo que propone la ciencia ficción de ir cambiando como que con temas futuristas y así. En este caso sería la introducción de esta lengua que nos permite visualizar el tiempo de una forma no lineal. Entonces, bueno, ya se nos está acabando el tiempo de esta primera sección. Nos vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar al señor con su música hermosamente compuesta, Johan Johansson, el score. Vamos a escuchar el soundtrack de Sapir-Whorf y Principle of Less Time de Arrival.
Estamos de regreso, escuchamos, bueno, las dos soundtracks, bueno, dos canciones del score compuesto por Johan Johansson, maestrazo de la música, hermoso, sublime. Ok, bueno, a continuación vamos a hablar del texto que propusimos para para esta sesión, que es Metáforas de la vida cotidiana de George Lakoff. George Lakoff, bueno, es un lingüista cognitivo que nació en 1941, bueno, actualmente tiene 77 años y bueno, él ha sido docente en varias universidades importantes como Harvard, Stanford y Berkeley y bueno, básicamente por lo que es conocido es por haber propuesto la teoría sobre el pensamiento metafórico, el cual se toca en este texto. Entonces vamos a hablar del texto. ¿Ustedes qué nos pueden decir sobre el texto que leímos? ¿Qué opinan? Bueno, pues a mí al principio yo dije va a estar súper fácil, dice metáforas, pero llega un momento en el que tienes que leer varias veces el mismo párrafo para poder comprender dónde está la metáfora o cómo la utilizas. Esta semana se me hizo, este es un comentario, se me hizo bastante difícil porque ahora empiezo a analizar más cómo estoy hablando. O sea, todo lo que digo es como, oh, esto es una metáfora, esto es una metonimia, ¿por qué lo uso así? Si lo cambio, esto es lo que te deja este texto, con esto yo me quedo. El hecho de analizar más cómo hablamos, porque como lo plantea, cómo hablamos es cómo pensamos. Exactamente, lo que va proponiendo Lakoff aquí en este texto es cómo nosotros nos basamos en muchas cosas de nuestra vida cotidiana, cultural, física, para decir varias expresiones que usamos a diario, como, no sé, bueno, no se me viene ninguna a la cabeza. Estoy ahorrando tiempo, por ejemplo, el tiempo no se ahorra, no es dinero, o sea, lo tratamos como una metáfora de dinero. Entonces, básicamente es lo que trata el texto. Sofía, ¿tú qué opinas? Bueno, pues a mí igualmente se me hizo un texto un poco complicado, pero pues me gusta mucho la parte que toca de, al principio habla sobre pues que nosotros no solemos como ser conscientes de lo que decimos, sino que pensamos y actuamos pues ya como sobre ciertas pautas, o sea, ya lo traemos como aquí, ¿no? O sea, está ya premeditado, más o menos. Entonces, pues eso es básicamente como lo que empieza a plantear, que no somos muy conscientes de lo que decimos y por eso analiza que las metáforas siempre están implícitas tanto en la lingüística como en nuestro pensamiento y en las acciones que hacemos, aunque no seamos como conscientes de ello. Muy bien, Coco. Pues me gustó el texto, creo que las ideas son interesantes. Se me hizo muy familiar con la película porque creo que está muy largo el texto para lo que dice. O sea, tiene demasiados ejemplos y la lectura de pronto es lenta, igual que la película. Entonces, en ese sentido, creo que una gran elección, texto-película. Híjole, a mí, pues me gustó la lectura, es interesante. Personalmente yo ya había incurrido alguna vez en temas similares. Creo que para mí lo más interesante es este postulado en el cual pues él básicamente te explica a través de la metáfora cómo el idioma que hablas, la lengua que hablas, estructura tus pensamientos o define tus pensamientos, ¿no? Hay una realidad, que es que todo aquello que piensas lo piensas en términos de lenguaje. Entonces un poco estás constreñido o limitado por el lenguaje que hablas, ¿no? Por ahí dicen si uno habla el lenguaje o el lenguaje lo habla uno. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que el texto es muy bueno exponiendo este cuadro tanto de posibilidades, pero al mismo tiempo de limitaciones que te pone tu propio lenguaje, es decir, el idioma que tú hablas, en el que fuiste criado y naciste y todo lo demás, y cómo estas limitaciones y posibilidades estructuran tu pensamiento. Sí, exactamente, viene mucho ligado con la teoría que tocan en la película también, que es la de Sapir-Whorf, que es básicamente lo que ya mencionó Coco. Tú, Fabiola, ¿qué sacaste del texto que creas necesario? Bueno, es que durante el texto, pues también pues iba analizando de las cosas como también hablamos, ¿no? Porque pues las metáforas también pues sí están involucradas en varias partes de nuestra vida, porque pues tú dices algo y la persona pues a pesar de que te entiende, es como que
no es algo que, bueno, que sí te entiende, pero no es como que literalmente significa eso, es como que puedes usar diferentes palabras para crear algo para que una persona te entienda, porque es como que puedes hablar con una persona de barrio y habla con una persona de barrio, usan una metáfora, pues con ese lenguaje, pues te va a entender, porque pues ya está como que ya conocen la manera en la que hablan las personas y es como que pues así se entiende y ya pues como conforme la lectura pues la iba leyendo pues me di cuenta que pues varias cosas que decimos pues ya es como que ya está premeditado, es como que pues ya todos sabemos qué es lo que se refiere a pesar de que a veces no entendemos algunas palabras. Pues retomando lo que dice Fabi, yo me quedo con que las metáforas, o sea, metáforas específicas son las que rigen el concepto que tenemos del significante. O sea, que rigen cómo las ponemos en práctica. El texto ponía un ejemplo de lo bueno es arriba o el futuro es enfrente. Entonces, eso lo utilizamos en la vida diaria como los que son mejores, los más fuertes, los que tienen más dinero siempre están arriba y eso hace que se creen relaciones de subcategorización que es relacionar estos vínculos con las metáforas que ponemos en práctica. Muy bien. Y ahora, considerando lo del texto, ¿ustedes cómo encuentran las similitudes con la película? ¿Qué sacarían de la película basado en el texto? Si hiciéramos un diagrama de Venn, ahorita hablaríamos del centro de ese diagrama de Venn, texto, película. ¿Qué es lo que tienen que decir al respecto? Pues la película literalmente te está diciendo el idioma que hablas o cómo lo hablas es cómo piensas todo. La película nos presenta este idioma que tenemos los humanos, nuestro lenguaje es lineal, ¿no? Como decían nuestras compañeras, presente, pasado, futuro. Lo que te están presentando pues los alienígenas es un idioma circular donde literalmente ellos ponían las palabras que querían decir, pero nunca las acomodaban ni con tiempos ni nada, o sea, simplemente estaban ahí y pues la doctora ya las tenía que interpretar. Pero eso es lo que te está dejando esta película, o sea, como el lenguaje, el hecho de que ocuparas un lenguaje no lineal, un lenguaje circular, te hacía analizar el tiempo de forma diferente y en cuanto lo entendías, vivías el tiempo de forma diferente, vivías todo el tiempo al mismo tiempo. Pues sí, de hecho en el texto dice un ejemplo muy claro que habla sobre si si el tiempo está detenido y nosotros nos movemos sobre él, o si el tiempo es el que se mueve y nosotros somos los que estamos parados. Entonces, pues es lo que muestra la película básicamente, que pues los aliens al no tener un sistema de escritura lineal como el que tenemos nosotros, no perciben el tiempo de una manera lineal como lo hacemos nosotros. Entonces, pues es como en lo principal lo que se basa el texto y lo que habla la película. Bueno, un ejemplo también pues en la película es cuando la doctora Banks le escribe una pregunta al coronel de que cuál es el propósito de los aliens aquí y el coronel le dice ¿por qué le vas a enseñar palabra por palabra? Y la doctora le dice que este es un ejemplo para enseñarle la importancia del vocabulario para poder comunicarse entre diferentes especies con un idioma o lenguaje completamente diferente, ¿no? Uno lineal, uno circular y que uno tiene fin y otro no. Es como que ese es el metáfora. Y sobre todo que el nuestro está repleto de metáforas que los alienígenas, quién sabe cómo las van a comprender con nuestra forma enredadísima de interpretar el mundo. Coco. Bueno, yo creo que sin irnos igual a lo mejor tan lejos, y por eso les decía yo que en mi opinión la película no necesariamente se trata de aliens, ¿no? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, toda esta comunicación que existe que es no verbal y que, por ejemplo, tú puedes establecer... hay todo un lenguaje no verbal, por ejemplo, en los años de formación de los niños, antes de que aprendan a hablar propiamente. Y bueno, no soy un experto en el tema, pero quizá de que sean incluso capaces de comprender el lenguaje, que también está definida por otros términos que parecerían de pronto mucho más intuitivos. Y a lo mejor, en este caso, el niño va a responder a los estímulos que tú le das desde tu cultura y tus estructuras de pensamiento, pero justamente el punto recae en eso que ya comentaban, ¿no? La lingüista le dice al coronel, le dice es que es importante que ellos, los alienígenas, entiendan cómo nos comunicamos nosotros para que pueda haber una empatía. Y al final,
creo que la mejor como enseñanza que puedes obtener de la película relacionada directamente con el texto es que la comunicación, pues habitualmente es un ejercicio mutuo y es un ejercicio en el cual tienen que existir desde las dos voluntades, ¿no? Que están ahí, pues intentando comunicarse, empatía y reconocimiento de en qué son similares y en qué son distintas, ¿no? Pues, por ejemplo, una de estas sería este lenguaje circular que tienen los pulpitos, porque son como unos pulpos. Para quienes no hayan visto la película, bueno, son unos pulpos ahí muy interesantes. Entonces, claro, ellos tienen una forma completamente distinta de escribir, es circular, refleja o hace parecer hincapié en su manera circular de ver el tiempo, de ver en general las cosas, pero vamos, desde ahí es completamente distinto a la otra, ¿no? Entonces la chava parece ser que muestra una sensibilidad superior al resto de la humanidad para entender esa parte. Ok, muy bien, perfecto. Entonces ahora vámonos de nuevo a un corte musical. Fuera. Regresamos a escuchar Xenolinguistics de el señor padrazo Johan Johansson. De nuevo, insisto, un... Ah, no, era Hamels and Nails. Oh, sí, cierto, perdón. Bueno, exquisito, composición, muy buena. Bueno, ahorita su profesor, Aloix, me estaba explicando un poco de su contexto que están viendo en clase. En este caso de la película, mientras Luisa Banks va aprendiendo el lenguaje, va cambiando su manera de comprender el mundo. Entonces, básicamente es esa propuesta de que tu lenguaje te pueda ayudar bueno, es el que determina cómo percibes el mundo, así como ahorita estábamos hablando de las metáforas, cómo de alguna manera cambia nuestra manera de percibir el mundo. Entonces, con este tema del lenguaje inclusivo que estaban viendo en su clase, ¿qué es lo que pueden decir al respecto? ¿Qué opinan, a favor, en contra? ¿Sí va a determinar eso la manera en que pensamos de la inclusión?
Bueno, a mí me gustaría primero retomar un ejemplo de la película, que era cuando no sabían si los alienígenas se referían a una herramienta o a un arma. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso vuelve loco a todo el mundo, se empiezan a cerrar las comunicaciones, etcétera. Por una simple palabra de no saber si era herramienta o arma, cómo el contexto podía cambiar. Entonces ahora, pues cambiar es la idea de si cambiar cómo hablamos cambia cómo vemos el mundo, sí o no. Sí, lo que nos está presentando este filósofo es literalmente cómo hablas, es como piensas. Entonces, la forma en que hablamos sí va a cambiar nuestra percepción del mundo, pero en cuanto al lenguaje inclusivo, yo me siento cómoda usándolo con ciertos sectores, porque también hay que tomar en cuenta que hay personas que no les gusta y se respeta. Se respeta que tú quieras que yo me refiera a ti con términos binarios, está bien, porque al fin y al cabo es como yo me estoy refiriendo a ti y es como yo te voy a ver, que es igual lo que presenta este filósofo. Entonces, yo creo que en vez de reformar toda una lengua, lo que podemos hacer es incluir ciertas palabras o igualmente lo más importante es ser más conscientes de cómo usamos el lenguaje. Porque de qué sirve que lo cambiemos todo si al fin y al cabo las personas van a seguir pensando de la forma en que piensan y expresándose de la forma en que se expresan. El punto aquí es ser conscientes de cómo hablamos, ser conscientes no solo de las metáforas, sino de cómo construimos oraciones, etcétera. Eso es para mí el lenguaje inclusivo. Exacto, y sobre todo tener congruencia, ¿no? Efectivamente. Porque si no, si por ejemplo hablas con el lenguaje inclusivo, que según para pues incluir a las personas que no les gustan los términos binarios o para referirte a ambos, mujeres u hombres, Ujú. y luego sales con cosas, por ejemplo, misóginas o Efectivamente. homofóbicas, pues entonces es como, entonces, ¿para qué propones el lenguaje Exacto. inclusivo, no? Alguien que esté en contra de su opinión o que no, que esté en desacuerdo con algo o no nada, ¿no? Bueno, yo creo que es una pregunta complicada. Realmente, cuando te pones a pensar en cómo el lenguaje puede estructurar las formas de pensamiento, invariablemente tienes que llegar a la parte en que alguien inventó el lenguaje, o el lenguaje tuvo un espacio de tiempo y de desarrollo material y social que permitió que ese lenguaje existiera. Entonces, si lo quieres ver de cierta manera, pues el hombre en su desarrollo sociohistórico inventa el lenguaje, ¿no? Desarrolla el lenguaje. Y el lenguaje trasciende al hombre. Esa es la parte importante, que el lenguaje trasciende al hombre. Entonces, cuando tú naces, pues probablemente ya estás adscrito a un lenguaje en particular, a una forma particular y concreta de ver el mundo y a una serie de estructuras y metáforas a través de las cuales tú vas a imaginar la realidad o la vas a proyectar en tu cabecita. La cuestión aquí es si esta relación es justa o en qué medida se da, porque tú dices, bueno, claro, pues si el hombre inventó el lenguaje, pues el hombre puede cambiar el lenguaje, o en este caso la humanidad, Claro. para no entrar en binariedades, ¿no? No abusar de los términos binarios, la humanidad inventó el lenguaje. Es correcto, la humanidad está en las posibilidades de cambiar ese lenguaje. Sin embargo, yo creo que es algo mucho más profundo que solamente pues cambiar artículos y terminaciones de Claro. pronombres y cosas por el estilo. Me parece que un poco eh, la idea que subyace a esto de que el lenguaje realmente transforma la forma en que la humanidad y la sociedad conviven está súper ligada o es invariablemente una respuesta a también cómo cambia la sociedad. Entonces, a mí no me sorprende que haya tanto alboroto y tanta controversia respecto al lenguaje inclusivo, porque justamente lo que plantea de cierta manera es un cambio de paradigma. A lo mejor el mecanismo no ha sido el más útil por todo lo que se ha, digamos, desatado socialmente, pero yo creo que la idea ahí está. Y en parte me parece que hay una reflexión que tendría que ser muchísimo más profunda en torno a cómo se da esta relación de el hombre como creador del lenguaje, pero también el lenguaje como amo del hombre o de la humanidad, para no ser binarios. Sí, bueno, yo pienso que es algo que no es como que solo de una vía, no es como que Claro. nosotros creemos completamente el lenguaje, ni que el lenguaje completamente nos domine, sino que es una cosa múltiple, también como, por ejemplo, pues nuestra manera de pensar también es la que va creando el lenguaje y viceversa, el lenguaje es el que va creando nuestra manera de pensar, entonces, pues sí hay que irle invirtiendo a las dos para que no se cree una especie como que falla en esto,
para que sí pueda funcionar. ¿Ustedes qué opinan del lenguaje inclusivo en la película? El lenguaje determina cómo pensamos. Bueno, como esta Jime decía, pues, bueno, si se quiere quitar la jerarquía de todo eso, como las posiciones de o el hombre, mujer, y si quiere, luego se pone mujer y hombre, pues la jerarquía, y si se quiere quitar eso, pues no tienes que pues pensar en cómo estás hablando, porque con las palabras que usas también creas como que las ideas en las personas. Es como si estás diciendo, no, pues el hombre es mejor, pues estás diciendo que solamente el hombre, no puedes decir que la mujer también está incluida, así que es como que también se refiere mucho a saber o quitarse como que las ideas sobre lo que ya se había impuesto, ¿no? Es como que, por ejemplo, la RAE es como que está en contra de eso porque pues ya está escrito, es como ya, y muchas personas quieren quitar la jerarquía de eso. Muy bien, bueno, ahorita que mencionas a la RAE, también es importante considerar que en realidad qué tanto peso tiene una institución sobre la lengua, porque hay muchas personas que argumentan que la lengua lo hacen los hablantes, ¿no? Por ejemplo, la RAE puede decir lo que quiera y aún así va a haber gente en Facebook escribiendo hola, ¿qué hace con K y sin H? Entonces, pues también como que depende de eso, porque luego la gente se incendia porque lo que quiere es porque hay unos que quieren que la RAE lo avale y otros dicen, no, ¿cómo lo va a avalar la RAE? Pues también como que hay que pensar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la RAE en realidad? Sofía. Bueno, pues, no sé, respecto a la RAE, este, pues creo que sí es importante que exista como una institución que regule todos estos aspectos porque, pues, sería como el punto medio, ¿no? Entre quién está bien y quién no, tal vez, porque, bueno, si no existiera como esta parte de saber realmente qué, qué es lo que está bien o cómo es la forma correcta de decirlo, pues cada quien iría como pues hablando como se le diera la gana, ¿no? Y pues así sería como complicado entenderse tal vez. Entonces, pues este tipo como de instituciones a lo mejor a veces resultan útiles. Digo, hay muchas veces también que pues se pasan como por donde sea las opiniones de las personas. Digo también, o sea, ellos como imponen ciertas reglas que a lo mejor y mucha gente considera que no están bien. Y pues también creo que debería de estar abierta a ese tipo de opiniones. Entonces, considero que sí es importante, pero en cierta medida también a veces resulta muy inútil. Yo creo que la cosa aquí es un poco también entender qué significa que la RAE sea una institución. Es decir, como las instituciones están validadas por las personas que les delegan las facultades que ostentan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, la RAE tiene que como 500 años o no sé cuánto de existir, ¿no? Desde que el castellano es castellano. Pero también justo como es una institución y tiene que responder a las personas que la validan, pues tiene que adaptarse a cómo se transforman esas personas. Digo, o sea, si tú lees a Cervantes en el español en el que escribió Cervantes, pues no le vas a entender mucho, porque ese español ya no existe y lo y estaba avalado, ¿no? Por la lengua de su tiempo. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Todo esto, digo, también es un comercial para que la RAE, pues, de plano ya acepte que las quesadillas pueden ir sin queso y que vato se escribe con V, ¿no? Pero sí, claro, un poco va de eso. Es decir, lo vi alguna vez en un meme en internet que decía, personas que defienden a la RAE, dice, pues, persona común y corriente, ¿no? Que te dice, ay, la RAE, y dice, las personas que creen que el lenguaje es vivo y que cambia y que no sé qué, los lingüistas, ¿no? Al que tú esperarías que salga a poner así el pecho por la RAE es el que más te va a decir, hoy el lenguaje cambia, las sociedades se transforman, pero también, como dice Sofía, es súper importante porque finalmente la RAE como una institución lo que hace es darle sentido y normatividad al lenguaje para que justamente este lenguaje como orden lógico que nos permite comunicarnos, pues no se salga de control, ¿no? Entonces, sí tiene ahí, o sea, es importante, pero tampoco hay que hacerle tanto caso, ¿no? Sobre todo a que las quesadillas pueden ir sin queso, ¿no?
Sí, bueno, pues muchas gracias por aclararme la duda de lo de vato. Yo llevaba como 3 meses buscando cómo se escribía, pero bueno, al final retomando lo que dicen, pues al finalmente es una institución, sigue siendo una institución que lo regula y sí, nosotros le damos ese poder de dirigir esta forma, pero a ver, intentemos escribir un hola que hace en nuestros ensayos, ¿no? Intenta entregarlo así. Al final sigue siendo importante y pues la idea es que si queremos cambiar el lenguaje sería seguirlo demandando, porque la RAE, pues como está, como dicen, nosotros no somos la misma sociedad que hace 500 años. Hace 500 años decías, no me llamen con géneros binarios y te quemaban. O sea, o te hacían algo, te desaparecían. El punto es esto, si como sociedad estamos cambiando, nuestro lenguaje también tiene que cambiar. Muy bien. Bueno, les quería hacer esta pregunta, pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, ya no importa, se las voy a hacer como sea. Bueno, considerando lo de la película, si ustedes tuvieran, bueno, aprendieran este lenguaje y pudieran percibir el tiempo de esta manera no lineal, ¿qué pensarían? ¿Existiría el libre albedrío o definitivamente no, definitivamente sí? ¿Qué opinan al respecto? Pues en mi opinión, yo odio pensar en el destino, odio pensar que todo está establecido, de verdad son de las cosas que más odio, porque es como, pues si así está destinado, aquí me voy a quedar parada a ver qué pasa. Incluso eso podría estar destinado, ¿no? Entonces esto sí me causa un conflicto de decir, ¿por qué no voy a tener yo el control de mi vida, de mis decisiones, de mis consecuencias? Si al final yo estoy diciendo que es el destino, eso me desliga completamente de mis acciones. O sea, porque yo voy a decir, aunque yo haya cometido este error o haya hecho esto, no importa porque como es el destino, yo no soy la responsable. ¿Es el destino o es lo que está establecido? Este sí me conflictúa bastante, pero yo lo que creo es lo de varios universos y esas cosas. Pues me parece más realista a que el hecho de que ya todo está establecido y el hecho de que yo no tengo el control de las cosas. Ojo, y que también podría haber esta variante, por ejemplo, en el personaje principal, que ella concibe el tiempo como si, bueno, fuera a pasar lo que pasara, hasta hacerse la pregunta, ¿tú lo cambiarías? Y ella Claro. como que al final decide que no cambiaría las cosas, que solo se apegaría a ellas y su decisión ahí fue pues como que disfrutarlas. Bueno, ahorita seguimos con la pregunta, nos vamos a ir a un corte musical, ahora sí con Xenolinguistics del señor Johan Johansson.
Ok, y regresamos con la pregunta. ¿Existe el libre albedrío desde este punto de vista del tiempo no lineal? ¿Ustedes qué harían? ¿Víctimas de la circunstancia o ustedes determinan su circunstancia? Yo creo que, bueno, antes que nada me gustaría recomendarle a la audiencia un libro muy interesante que se llama El fantasma de la libertad, de Francisco Rubia. Es un neurocientífico que examina el libre albedrío, da un bagaje filosófico de varias ideas que se han desarrollado a lo largo de la historia en torno a este tema, y luego da una perspectiva así muy científica al respecto. Y bueno, es un libro escalofriante y esclarecedor en muchos sentidos. Y bueno, por ahí pone en tela de juicio el libre albedrío. Y bueno, un poco más así como ya de la pregunta que tú nos hacías, yo creo que lo estamos pensando mal, lo estamos pensando desde nuestra estructura lineal. Si tú realmente tuvieras esa estructura de pensamiento que te hace ver las formas de manera, o sea, las formas del tiempo y de la existencia de manera circular, lo verías así. Yo recuerdo, me da mucha risa un poco acordarme del ejemplo, cuando era un poco más jovencito, alguna vez alguien me preguntó, si fueras mujer, ¿qué harías? Y pues me gustarían las mujeres. Pues sí, porque lo pienso desde mi perspectiva actual en la cual me gustan las mujeres. Pero probablemente si pudiera, o sea, si estuviera del otro lado, pues sería una historia completamente diferente. Entonces, yo creo que un poco se nos va la olla tratando de imaginarlo desde nuestra perspectiva lineal y decir, ay, es que el destino puede o no existir. Bueno, pues no sé, si en tu estructura de mental eso no existe, te va a costar mucho trabajo imaginarlo porque realmente hasta que no estás ahí, pues no sabes de qué se trata. Exactamente. De hecho, en el texto de eso habla de que nosotros vemos también el tiempo como una metáfora de dos maneras diferentes, de que si el tiempo viene hacia nosotros o si nosotros pasamos hacia el tiempo, bueno, recorremos el tiempo como si lo fuéramos viajando. Entonces, igual son como estas dos maneras distintas de ver si es bueno, libre albedrío o no. Entonces, pues es una manera lineal y si nosotros fuéramos, por ejemplo, el alienígena, pues a lo mejor y no tendría ningún sentido esta pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué Claro. opinan? Sí, pues estoy completamente de acuerdo. Creo que es pues difícil responder esa pregunta porque estamos en nuestra perspectiva lineal del tiempo. Pero pues igual que Jimena, yo también creo que, o bueno, espero que, que yo sea la que es responsable de mis acciones y no el destino. Bueno, yo, mi familia, las dos lados, la familia de mi papá y la de mi mamá es súper religiosa, así católica 100%. Entonces como que yo siempre he crecido con esta parte de Dios y Dios lo es todo y tú crees en Dios y va a salir todo bien. Y pues no sé, siento que es una parte, no sé, o sea, es complicado porque sí me gustaría creer que hay alguien como, o algo más, además de nosotros, pero tampoco creo que me gustaría pensar que es como la, la cosa que rige lo que yo puedo hacer en mi vida, porque pues entonces ya no sería vida, ¿no? Sería como él jugando con sus muñequitos, entonces, pues no sé, siento que es esta parte, pero es difícil verlo desde nuestra perspectiva, porque pues no podemos hasta que estamos ahí. Ok, ¿y tú, Fabiola? Pues es como las personas que según dicen que viajaron al mundo espiritual, ¿no? Es que pues para ellos ya están viendo el mundo desde otra perspectiva, porque viajaron a otro mundo, por así decirlo. Así que es como que ellos tal vez podrían decir, no, pues yo lo veo diferente por este aspecto, pero tal vez también se están rigiendo por alguien superior a ellos. Es como que ya están guiándose tal vez por el destino, porque son creyentes de algo. Así que es como que, si ya, es como las personas que pues son pues, ateas, no pueden decir que pues yo no estoy siguiendo el destino porque pues no está creyendo en alguien superior. Así que es como que ahí depende de la persona y de sus ideas, ¿no? Como de lo que cree. Híjole, yo no respondí la pregunta así personalmente, pero a mí sí, o sea, no estaría mal que alguien tuviera la culpa de todo lo que me ha salido mal, ¿no? Y que no sea yo. También Bueno, pues a mí la perspectiva me pareció súper interesante eso de nosotros vemos ahorita de forma lineal, lo vemos como el destino, ¿no? Entonces, ahorita que estábamos con la canción me puse a pensar, bueno, ¿y si
y si nosotros vemos el destino, nuestro destino es, digamos, lineal, pero si no fuera lineal, ¿tomaríamos todas las decisiones al mismo tiempo? O sea, al mismo tiempo en el tiempo que vivimos, Pues, o ¿cómo? Es que... ¿Habrá alguna forma pues de saberlo? eso, de hecho, Los por aliens. WhatsApp les mandé el guión, que creo que lo ignoraron, pero de hecho, viene una parte donde en el guión viene descrito que es cuando le dice a su hija lo de la situación ganar-ganar. Ahí ella como que básicamente toma dos decisiones al mismo tiempo Sí, y en el sí. guión especifica que cuando le dice a su hija eso se queda como con la cara atónita de que siente que acaba de cambiar su pasado, que en este caso, bueno, en realidad es como el futuro, pero desde su perspectiva ya como que da igual, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya tenemos que concluir. Bueno, adiós. Bueno, Adiós. Hasta a luego, todos, gracias por la hasta luego, invitación. Se puso bueno, se puso muy bueno, muy Sí. bueno. Bueno, espero que les haya gustado esta edición de Cinefilos. Y bueno, los vemos la siguiente semana, martes a las 5 de la tarde. Y vamos a tratar la película de las estaciones de la vida del director coreano Kim Ki-duk. Y con el texto de Conferencias de Ética de Ludwig Wittgenstein. Entonces, bueno, nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Tengan bonito día. Hablen idioma heptápodo. Hasta luego. Hasta luego.